Ahora vamos a hacer la práctica 1, experimento 3 del Laboratorio de Medios de Transmisión. Para esto lo vamos a estar simulando con Multisim. El experimento 3 nos pide medir la impedancia de entrada de una línea telefónica corta. ¿Cuánto corto? De 1 kilómetro. Entonces, de 1 kilómetro a 1 kilómetro le vamos a poner cortocircuito, lo vamos a cerrar aquí y ese es el cortocircuito. Lo dejamos abierto y va a ser circuito abierto, o le vamos a poner la carga, que ya sabemos que es una resistencia de 560 ohms y un capacitor de 0.33 microfaradios. A cada uno de ellos pues vamos a medirle su impedancia de entrada. Ya que tenemos esa información, el diagrama de conexiones es el siguiente. Lo que nos están proponiendo es que le vamos a poner una fuente de 10 volt pico a pico, una frecuencia de 1 kHz. Al osciloscopio, que es el que vamos a obtener las mediciones, le vamos a medir el voltaje a la entrada, porque es impedancia de entrada, pero también a la entrada vamos a medir corriente, pero como lo vamos a utilizar en el osciloscopio, vamos a poner un aparato que convierte la corriente de 1 milivolt por 1 miliampere, entre 1 milivolt entre miliampere, lo convierte y lo envía. Todos los datos que obtengamos van a ser en miliampere, nada más hay que fijarse, o cuando estás midiendo voltaje, lo anotas en tu tabla como miliampere. El dato que vamos a trabajar, pues este de aquí, que ustedes ven aquí, es un medidor de corriente, que es el que está acá, se parece a este, lo colocas en medio, está el conductor, y ese se llama current clamp. ¿Dónde lo encuentras? Hasta acá abajo, donde están todos los aparatos en Multisim, dice LabVIEW y ahí dice current clamp. Le das clic y lo colocas en el alambrito donde quieras medir la corriente. Entonces nada más es el círculo y una línea. Eso es todo. Entonces aquí tengo el osciloscopio Textronic, entonces voy a conectar una línea a ese cablecito y ya estoy midiendo el voltaje de esa corriente. Ya por eso lo vamos a poder ver en el osciloscopio. Y con eso estamos listos. Entonces hay que empezar a hacer la conexión. Por ejemplo, esta conexión, lo dejé aquí separado porque ya está listo el kit para funcionar. Pues ya está cortocircuito, está tierra. Entonces medirías cortocircuito. ¿Qué vamos a medir? Acuérdate que la impedancia es igual voltaje entre corriente, es compleja. También que la impedancia es igual a la resistencia más la reactancia. Va a ser a 1 kilómetro, una frecuencia de 1 kHz. Tienes que colocar lo que mediste en voltaje y en corriente, miliampere. Desfasamiento, calcula su desfasamiento, haces el cálculo para la impedancia en polar y en rectangular, y haces el cálculo de esta raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito por la impedancia de circuito abierto, y esta información la comparas con Z0, si se parece o no. Aquí están las mediciones que teníamos que hacer. Este es cortocircuito, como te comento, la resistencia va a tierra. Circuito abierto deja la resistencia abierta. Y con carga, pues le pones la carga de la resistencia y el capacitor. Por ejemplo, aquí hacemos el análisis rápido para encontrar la impedancia de entrada en cortocircuito. Y aquí hacemos el análisis de la impedancia de entrada en circuito abierto. Esto te lo dejo para que lo hagas y verifiques. Y pues con esto pues vamos a hacer variando la frecuencia a 1 kilómetro. Bueno, el profesor Mario metimos estos datos para que vieras cómo estaba dando la información, la respuesta en frecuencia genérica con valores genéricos. Y vemos que la impedancia de cortocircuito va a tener varios valores dependiendo de su frecuencia. Estaremos esperando que a 1 kilómetro más o menos te diera, mira, 300 y pico de la corriente. Esto es en cortocircuito. En circuito abierto, para 1 kilómetro, estaríamos esperando que te diera la impedancia de más o menos 1000 o de entre 1000 y 500. Y enseguida, el resultado de la raíz cuadrada de la impedancia de entrada en cortocircuito por la impedancia de entrada en circuito abierto, más o menos nos estaría dando a 1 kilómetro entre 1000 y 500, entre 500 y 1000.
más o menos por acá, tienes que verificar que los datos que estás obteniendo de tu tabla eh, se parezcan más o menos a lo que estamos esperando. Entonces no olvides poner tus conclusiones. El siguiente experimento lo vamos a ver ya enseguida en la siguiente parte. Gracias.